Bendiciones, amados. Nos gozamos en el Señor. Gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos nuevamente de llegar hasta ustedes. Quiero orar antes que nada para dar inicio a la palabra de Dios que hoy vamos a meditar. Señor, bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este maravilloso día en que tenemos la oportunidad, Señor, de llevar a cabo esta reunión para oír tu palabra, alabar tu nombre y estar, Señor, dispuestos a aplicar nuestro corazón a tus enseñanzas. Padre, sea bendito tu pueblo y toda persona que ve y escucha esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Tenemos en nuestro corazón el anhelo y el deseo de llegar hasta donde quiera que vean este video que se está transmitiendo, para que podamos compartir un mensaje de la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. La palabra de Dios viene a instruir al hombre para darle fe, para sembrar fe en su corazón. Dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Es entonces cuando vamos a encontrar los verdaderos motivos de la fe, cuando oímos la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay fe. Así es de que aplique usted su corazón a la palabra del Señor que en este momento vamos a llevar hasta usted. La palabra de Dios para hoy la encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo, son capítulos 3 y 4, unas porciones vamos a tomar del capítulo 3 y del capítulo 4. En el capítulo 3 vamos a iniciar una lectura. Vamos a leer varios textos. Prepárese usted. Si tiene su Biblia a la mano, siga, y si no, escuche muy bien. El tema del que nos vamos a ocupar hoy es acerca de el reposo del pueblo de Dios. El reposo del pueblo de Dios es un tema que viene a dar mucha luz referente a lo que significa el verdadero reposo de Dios, el reposo al que Dios nos invita, el reposo al cual llegamos cuando venimos al Señor. Este es un cumplimiento de aquella sombra, de aquella figura que fue primeramente instalada en el Antiguo Testamento. Muy importante esa figura, pero que hoy ya no estamos en la sombra, hoy estamos en la realidad. El pueblo de Israel, en todo su peregrinar, se esforzó por guardar el día de reposo. Esto era una aplicación literal, pero que anunciaba, como todo en el Antiguo Testamento, anunciaban las cosas que vendrían al cumplimiento de la llegada del Mesías, la llegada del verdadero profeta, la llegada del verdadero descanso para el alma del hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y veamos de qué manera tan clara, ya sin sombras, sin figuras aplicadas en la actualidad, sino que ahora estamos en la realidad de reposar en Dios. Si no hay reposo para el alma, no hay paz, no hay tranquilidad, y lo que es peor aún, no hay salvación. Veamos lo que la palabra
nos está diciendo y trayendo luz sobre el asunto. Capítulo 3 de Hebreos, comenzamos en el versículo 7 y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vamos a hacer allí un alto en esta lectura. ¿A quién le está hablando aquí el escritor de la epístola a los Hebreos? Le está hablando precisamente, la epístola es a los hebreos, a los judíos conversos al Señor Jesucristo, al Mesías. A ellos se les está hablando y les está haciendo un recuerdo, una rememoración de lo que sucedió en el pasado, hablando de cuando el pueblo de Israel, o sea, sus antepasados, estuvieron en el desierto. Y dice que el mensaje para ellos, para los israelitas de aquel tiempo, fue: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué hecho es este? Bueno, este hecho se refiere que acabando ellos, es en el Éxodo, acabando ellos de cruzar el mar, y que maravillosamente se abrió aquella generación que cruzó el mar y vieron las manos, vieron el poder de Dios en las maravillas por la mano de Dios que se realizó al abrir el mar, y tantas otras señales gloriosas que ocurrieron. Pero ¿saben qué? Al poco de haber ellos cruzado el mar y empezar a caminar en el desierto, la primer provocación por su incredulidad, la desconfianza, aún viendo todo lo que Dios ya había hecho por ellos, ellos no se convencían totalmente y desconfiaban. En la primera oportunidad que ellos tenían, desconfiaban de que si verdaderamente Dios estaba con ellos o no. Y a la primera oportunidad empezaron a desconfiar y hablar contra Moisés, hablar contra Dios, porque les faltaba agua. En esa ocasión ellos fueron terriblemente provocadores en contra de Dios. Lo hicieron al Señor, lo provocaron y lo hicieron enojar prácticamente. Y dicho de esta manera, dice que lo provocaron y tentaron a Dios, lo probaron, y entonces Dios se disgustó con ellos por esa actitud, por esa por esa condición de tanta rebeldía, de tanta injusticia. Supuestamente ya ellos habían sido rescatados con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, y cada plaga fue una maravilla de Dios para que ellos fueran libertados. Y la apertura del mar es algo que ningún pueblo de la tierra jamás lo ha visto como lo vieron ellos, y aún así la ingratitud. Entonces está narrando aquí el escritor de que está diciendo a esta generación de judíos
que precisamente leyeron esta carta que les fue dirigida, y entonces les están diciendo como un recordatorio: no endurezcan su corazón, porque sucedió esto y esto y esto. Dice, a causa de lo cual me disgusté, dice el 10, contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No habían conocido a Dios, no habían conocido su voluntad, a pesar de haber visto tantas maravillas. Mire, hoy en día esto se parece mucho. Hoy en día hay tanta gente que recibe milagros, señales, cosas, prodigios de parte de Dios. Pero eso no es una garantía de que la gente se va a convertir, porque mucha gente ha recibido todo eso. Sin embargo, todavía no han podido conocer a Dios. Eso es algo muy serio en lo que tenemos que hacer hincapié y meditar en ello. A Israel, aquella generación, eso le ocurrió. Con todo y lo que vieron, todavía no conocieron los caminos de Dios. Dice el 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Allí aparece inmediatamente la palabra reposo. Reposo, su origen de esta palabra es Shabbat, o sea, eso es reposo. No entraron en su Shabbat o en su sábado, que es reposo. Dios dijo, no van a entrar. ¿De qué reposo hablaba Dios? Literalmente ellos sí guardaban el sábado semanal, el séptimo día, o sea, dejaban de ir a trabajar, y todas sus labores las suspendían. Pero eso no era la garantía de que ellos iban a entrar en el verdadero sábado, el verdadero reposo que Dios tiene guardado para cada generación. Dios tiene para cada generación un Shabbat, un sábado, un reposo en el cual pueden entrar todos los que oigan la palabra de Dios y la obedezcan y entren a Cristo Jesús. Venir a Jesús es venir al verdadero reposo. Entonces, sigue diciendo aquí que el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, o sea, ya el mensaje es para esa actualidad, en ese tiempo, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ellos sí reposaban el sábado semanal. Sin embargo, el sábado o el reposo del que se les está hablando aquí y se nos habla también a nosotros es un reposo mayor, un reposo totalmente espiritual. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Palabra clave, hoy. Ese hoy es para cada generación. Ese hoy está presente en la actualidad. Hoy está dispuesto ese reposo para todo aquel que quiera entrar. Es decir, para todo aquel que venga a Cristo Jesús y comience a reposar de sus obras. Dice, porque para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Ahí aparece inmediatamente el Mesías. Somos hechos participantes de Cristo, o sea, del verdadero reposo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio
Entre tanto, hay que retener la condición de entrar en el reposo de Dios. Hay que retener, es decir, mantenernos en esa condición firmes, totalmente firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio, firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. O sea, entre tanto que está en pie ese reposo, nosotros tenemos que mantenernos todos los días de nuestra vida firmes. Dice el verso 16, una pregunta: ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, está haciendo una clara referencia a la generación que salió de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? No se está refiriendo a guardar el sábado semanal, algo literal, no. Este es un trasfondo muy espiritual. Dice, y él juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar en el reposo de Dios a causa de su incredulidad. De nada les servía que durante 40 años estuvieron guardando el sábado semanal. De nada les sirvió, porque para Dios ellos verdaderamente no entraron en el sábado, en el Shabbat, en el reposo de Dios. Es como si no hubiesen guardado nada, porque el sábado semanal solo era una figura del verdadero reposo. Todas las figuras, no olvide usted el principio de interpretación bíblica, todas las figuras que están en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces el capítulo 4 nos dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, permaneciendo aún la promesa, sí, la promesa está en pie para entrar en el reposo de Dios. La promesa está en pie, no se ha terminado esa promesa, no se ha acabado, está en pie porque las puertas están abiertas para venir al reposo de Dios por Cristo Jesús. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto todavía es más delicado. Este texto nos quiere decir que mucha gente aparentemente ya está en Cristo, pero no ha entrado al reposo de Dios, a resumidas cuentas. ¿Y por qué no ha entrado? Porque sigue haciendo sus obras. Esto es, su propia vida, sus propias obras, su propia voluntad. No ha reposado de sus obras. Las obras del hombre son sus propios caminos, sus propios esfuerzos, sus propias razones, sus propios razonamientos, su propia voluntad. Cuando venimos a Cristo Jesús, reposamos de todo ello y entonces es los caminos de Dios que vamos a seguir como muestra de una vida nueva. Pero hay gente que todavía no se acaba de convertir, es lo que quiere decir aquí. No ha entrado, por lo tanto, al reposo de Dios porque no obedecen
La obediencia es la clave. Aquella generación no entraron al reposo verdadero de Dios porque no obedecieron. No importa que ellos guardaran un día. Así es de que hoy en este mismo momento puedo decirles, de nada sirve que hoy usted quiera guardar un sábado semanal y haga usted todo un ritual, en el supuesto caso, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Mire, ese es un ritual que ni siquiera a los judíos les valió de nada, porque no entraron en el reposo de Dios por lo mismo, porque no obedecieron. Dios no quería nada más la figura, Dios quería la actitud del corazón. Ese era precisamente el espíritu de aquel mandamiento. Dice el verso 2 del capítulo 4 de Hebreos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos. Fíjense, ellos fueron evangelizados en el desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron la palabra, pero no aplicaron la fe. Y en el concepto hebreo, fe es emuná, y emuná quiere decir fe obediente, o sea, creer y obedecer. O sea, no obedecieron, o sea, no hubo fe, aunque ellos dijeran sí tenemos fe. La realidad es que no había fe. Entonces dice, ellos siguen siendo ese ejemplo de desobediencia, pero los que hemos creído, fíjese Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Totalmente la figura aquí es espiritual. No está hablando del sábado semanal. Pero los que hemos creído, o sea, hay que creer para poder entrar en el Shabbat, en el sábado de Dios, en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, o sea, aquella generación, aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Dios terminó la creación, y dice allí que Dios reposó en el séptimo día. No es que Dios, o sea, no vaya usted a entenderlo literal, no es que Dios ya estaba cansado de tanto que trabajó en crear todo lo que hizo y ya dijo Dios, bueno, ya me cansé, ahora voy a descansar. No, no es esa la manera de cómo se entiende la escritura, sino que Dios cesó de crear. Entonces Dios establece esa figura como un espacio espiritual para su pueblo del futuro. En el futuro su pueblo necesitaba ese reposo, ese ambiente, esa esfera de paz, de quietud, de bendición, de estar con Dios. Ese tiempo tendría que llegar en el futuro, cuando viniera el verdadero Señor del sábado, que es Cristo. Leamos entonces del 4:4 en adelante. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, o sea, hablando de la figura de lo que Dios dice: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En ese versículo nos está diciendo la palabra que Dios dejó de crear, enseñándole al hombre que él también, después de hacer sus obras, o sea, de vivir su propia vida, tendría que reposar, como Dios reposó. Solo que el hombre
no iba a reposar hasta que no entrara en el reposo de Dios. No se refiere al reposo semanal, sino al reposo de Dios. Entonces el 5 dice, y otra vez aquí, o sea, aquí está diciendo, de aquella generación, no entrarán en mi reposo. Sigue repitiendo que hay un reposo en el cual no se puede entrar si no obedeces, si no dejas de hacer tu voluntad, tus propias obras. Dice el 6, por lo tanto, como que resume ahí, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, habla del reposo, falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Fíjese, está muy claro, por la desobediencia no entraron. De nada sirvió que 40 años estuvieron guardando el sábado semanal. Imagínense hoy en día que usted quiera guardar el sábado semanal, de nada le sirve a usted eso, porque eso es una figura que fue instituida para antes de que viniera Cristo. Pero ahora el verdadero reposo es llegar a Cristo. Los que hemos creído entramos al reposo. No dice aquí los que el viernes dejamos de hacer cosas y hagamos algún ritual, algunos prenden su vela, bueno, las creencias de muchos. Pero respecto a la Escritura, tenemos que abrir los ojos y creer. Dice, otra vez determina un día hoy. Ese hoy es clave, es el ahora. Diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, o sea, también el rey David habló y dijo, si oyeres hoy, era el hoy de cuando David vivía para esa generación, estaba en pie también en la generación de David. Hoy no endurezcan sus corazones. Hoy, el hoy de usted y mío es el mismo mensaje. No endurezcamos nuestros corazones para entrar en el reposo. Y los que ya estamos en el reposo de Dios, es decir, los que estamos en Cristo, como decía acá arriba, mantengamos firme nuestra confianza en el Señor. Dice el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿se dan cuenta que no les dio Josué el reposo? Si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, el sucesor de Moisés, no hablaría después de otro día, no de 24 horas, un día, o sea, un estatus de vida. Eso es un verdadero sábado, Shabbat o reposo, como usted quiera nombrarle, es lo mismo. Concluye el 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Y es una figura nada que ver con lo literal. Y concluimos, dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Conclusión. El que ha creído en Cristo Jesús, el que obedece, que es el sentido de la fe. Si hay obediencia es que hay fe. Si hay fe aparentemente y no hay obediencia, no es verdadera fe. Y la conclusión es, quienes hemos entrado o el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, o sea, de hacer tu propia voluntad.
y entras en la voluntad de Dios, en el reposo de Dios. Por algo Cristo dijo, ahí puede usted leerlo en su casa, en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Shabbat para vuestras almas. O sea, hallaréis reposo para vuestras almas. Pero Cristo antes está diciendo, venid a mí, vayamos a Él, al verdadero reposo, y reposemos en sus brazos del buen pastor. El reposo de Dios trae las bendiciones del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Eso es espiritual. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo eso es un estatus de vida espiritual. Muy diferente. Nada que ver con que usted crea que guardar un sábado semanal lo va a salvar. No viva en las sombras. No viva en las figuras. Viva en la realidad de Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde. Oigamos hoy su voz y entremos al reposo de Dios, que es estar en Cristo Jesús, creer y obedecer al Señor Jesucristo, y hallaremos el descanso para nuestras almas. Que Dios le llene de su paz y de su amor. Amén.